Hola, soy Ana Peiro y sean todos bienvenidos a una edición más de Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Como siempre tendremos interesante información para ti, así que comencemos. El día de hoy, la arqueóloga Linda Rosa Manzanilla nos platicará sobre las civilizaciones que existieron en los Andes antes del Imperio Inca. Te contaremos un poco sobre el economista Jesús Silva Herzog. El doctor Manuel Peinbert nos explicará sobre las nebulosas gaseosas. Conoceremos un poco de la historia del Centro Mario Molina. Y por último, la doctora María Elena Medina Mora nos dirá en qué consisten las adicciones a las apuestas y el Internet. Recuerda que en nuestras redes sociales encontrarás lo mejor del Colegio Nacional, así como la agenda de eventos. Si nos buscas en YouTube, podrás ver este programa y todos los que hemos realizado para ti. Vamos a iniciar con la doctora Linda Rosa Manzanilla, quien nos va a contar un gran misterio en el que ha estado trabajando. Hoy hablaremos de la región andina, pero sobre todo de aquellos momentos previos al estado incaico, al imperio de los incas. Vamos a hablar de la primera formación de ciudades y de estados en la región andina. Tenemos diversos tipos de estados en los Andes. Acuérdense ustedes que la región de los Andes tiene esta morfología, esta topografía muy accidentada de los Andes mismos. Tiene en el lago Titicaca un gran altiplano y que se prolonga hacia el lado boliviano, y tiene una zona costera muy alargada y muy desértica, sobre todo en la costa norte del Perú. Distintos tipos de sociedades se desarrollaron allá. Los distintos asentamientos moche en la parte norte de la costa peruana. En la sierra peruana hacia el sur, el estado Huari, y en el lado boliviano, muy cerca del lago Titicaca, al sur del lago Titicaca, la gran ciudad de Tiwanaku en Bolivia. ¿Qué caracteriza a la sociedad andina? Sobre todo el hecho de que los productos de la costa, como los peces, en fin, los moluscos, el cultivo del maíz en los valles. En el altiplano boliviano tenemos los tubérculos, y en la ceja de selva todas las plantas medicinales y las frutas, digamos, tropicales. Todo eso estaba al alcance de las comunidades, porque cada comunidad ponía como pequeños enclaves o pequeñas colonias de personas en distintas altitudes, en lo que John Murray llamó el archipiélago vertical de los Andes. La misma comunidad puede tener a ciertas personas en la costa, otros en los valles, otros en la sierra y otros en el altiplano o en el área tropical, para traer hojas de coca, para traer productos medicinales, para traer pigmentos, minerales, etc. Y todos convergían en los sitios de cada comunidad. Me tocó excavar en 1988 y en 1989 en la gran ciudad boliviana preincaica de Tiwanaku. Está aproximadamente a 2 horas de La Paz, Bolivia, y es una enorme ciudad. Para términos preincaicos, es de las gigantescas ciudades multiétnicas de estructura corporativa del altiplano boliviano. Y ahí, en esa ciudad, se me otorgó el templo principal, el gran templo mayor que se llama Acapana en Bolivia. Y fue muy interesante ver que la sociedad preincaica boliviana estaba dividida en 2 mitades. Una mitad adoradora de los cóndores o con emblema de cóndores, y otra mitad con pumas. De la misma manera, la sociedad actual del pueblo de Tiwanaku está dividida en mitades. Es decir, esa larga duración de la estructura social andina
permea hasta las comunidades actuales. Y por cierto que uno de los temas no resueltos que me encantaría resolver a futuro, una vez que encuentre a los gobernantes de Teotihuacán, si los encuentro, será esclarecer cómo está gobernada Tiwanaku. Mi propuesta es 2 gobernantes, uno por el lado de los cóndores, uno por el lado de los pumas. Un minuto con Jesús Silva Herzog. Jesús Silva Herzog nació en San Luis Potosí en 1892. Fue orador, escritor, economista, pionero de las estadísticas y miembro del comité que condujo a la nacionalización del petróleo durante el mandato de Lázaro Cárdenas. En su infancia, tuvo periodos de ceguera y de vista parcial, deficiencia que no le impidió ser un gran lector. Desde los 13 años escribía poesía, y aunque estudió en una escuela de curas, don Jesús era agnóstico. Durante la Revolución Mexicana trabajó como reportero en El Universal, actividad por la que fue encarcelado y se le sometió a consejo de guerra, donde fue su propio abogado. Su primer libro, publicado en 1927, se llamó Apuntes sobre Evolución Económica de México. En 1939, promovió la creación de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, de la cual fue su director. En noviembre de 1949, el economista Jesús Silva Herzog tomó posesión como miembro del Colegio Nacional. Un campo que se ha desarrollado intensamente en México de la astronomía es el estudio de las nebulosas gaseosas ionizadas. Estas son fundamentalmente de 2 tipos, las que se llaman regiones de hidrógeno ionizado, regiones H2, que es donde se forman las estrellas, y por otro lado las nebulosas planetarias, que son estrellas al final de sus vidas. Las nebulosas planetarias inicialmente nacen con masas de entre 1 vez la masa del Sol y 8 veces la masa solar, y al final de su evolución expulsan sus capas externas y la estrella central se vuelve una enana blanca. Esta es la etapa de transición entre gigante roja y enana blanca. Este material está enriquecido por helio, nitrógeno, carbono y algo de oxígeno hecho por la estrella central, y se conocen en nuestra galaxia en este momento del orden de 3.000 planetarias. Más de 200 se han encontrado en México, se han estudiado en México con mucha intensidad, y es fundamental saber esta producción de estos elementos para checar los modelos de evolución de las estrellas y también para hacer modelos de evolución de las galaxias. Las regiones de hidrógeno ionizado donde se forman las estrellas forman estrellas que van desde 1/10 de masa solar hasta 100 masas solares. Se forman todo tipo de estrellas. Las muy masivas son las que ionizan a estas nebulosas gaseosas y explotan como supernovas y producen los demás elementos de la tabla periódica que no producen las nebulosas planetarias. Si queremos hacer un modelo de evolución de la galaxia, tenemos que modelar obtener la composición química de estos objetos y tratar de estudiar cómo varía la composición química del gas del cual se formó la galaxia como función del tiempo. Se encuentra que los núcleos de las galaxias están ya muy enriquecidos por la expulsión de nuevos elementos debido a la evolución de las estrellas, y hay galaxias o hay lugares donde apenas se están formando las primeras estrellas. A estos temas nos hemos ocupado mucho en México, nos ha llevado a determinar la abundancia primordial, nos ha llevado a averiguar la importancia que tienen las nebulosas planetarias para la formación de carbono, nitrógeno y oxígeno. Y les digo a mis alumnos con frecuencia que si tienen un árbol genealógico, necesitan poner de un lado de su
árbol genealógico una fotografía de una supernova y del otro lado una fotografía de una nebulosa planetaria, porque todos los átomos de nuestro cuerpo estuvieron en las estrellas y fueron formados por las estrellas. Los elementos de nuestro cuerpo como hierro, magnesio, silicio, demás, vienen de las estrellas muy masivas y la mayoría del carbono y del nitrógeno que tenemos en nuestro cuerpo viene de las estrellas de masa intermedia, que son las nebulosas planetarias. Entonces, las estrellas son las responsables de la formación de todos los elementos de la tabla periódica. Y aquí, una vez que sumamos la masa de todos estos elementos en todo el universo, encontramos que toda esta masa es nada más el 5% de lo que hay en el universo. Tenemos esta materia oscura que se demuestra su existencia porque las estrellas que están muy lejos de nosotros giran muy rápido y si hubiera nada más la masa de los elementos de la tabla periódica girarían más despacio. Entonces se requiere que exista una materia desconocida que se le llama materia oscura y el que encuentre a qué se debe la materia oscura obtendrá el premio Nobel. Con una gran trayectoria como investigador y mucho énfasis en la difusión de las ciencias en México, el doctor Manuel Peinbert ha dedicado su vida a entender la evolución del universo en su conjunto, en especial las nebulosas de las que salen las estrellas. Te recuerdo que puedes ver este y otros contenidos en YouTube, así como en redes sociales. Esto es Rubik, ya volvemos con más. ¿Sabías que? ¿Sabías que Mario Molina, investigador en química atmosférica, recibió un Nobel por haber descubierto la destrucción de una de las capas que componen la atmósfera? Mario Molina, miembro del Colegio Nacional desde 2003, ganó el Premio Nobel de Química en 1995 por exponer cómo ciertos químicos elaborados por el hombre, como el aerosol, dañaban la capa de ozono. Es muy interesante el caso de una palabra que es cantil. Cantil fundamentalmente son dos homónimos. Por un lado, un cantil pues es un peñasco muy alto, por ejemplo, el que se encuentra aquí en la carretera federal de Cuernavaca, que así se llama el cantil. Pero por el otro lado es el nombre de una víbora. Esta víbora tiene muchos nombres, cuatro narices, nauyaca, etc. Pero este nombre de cantil de la víbora, ¿de dónde viene? Y tenemos dos hipótesis etimológicas. La primera es que venga del celtal, que es una lengua maya, en donde can quiere decir amarillo y til boca, es decir, una víbora de boca amarilla y además que muerde. Pero hay otra, en el caso de que al cantil se le llamara en náhuatl solcuate, que viene de solli, codorniz, y coatl, culebra, porque según la creencia, el cantil imita el canto de la codorniz. No hay una decisión de cuál será la etimología correcta, pero es muy interesante el modo en que primero se forma el homógrafo en relación con el cantil peñasco, y por el otro lado las diferentes etimologías que nos ofrecen, una del celtal y otra del náhuatl. Yo me inclino por la del celtal porque me parece que en el mundo náhuatl esa víbora no vive, sino que vive sobre todo en la selva de Chiapas, en la selva tabasca. Una más es el caso del tocayo. Tocayo tiene una larga historia de discusión entre los etimólogos. Decía yo, el gran etimólogo español, Joan Corominas, sostiene en su diccionario que tocayo es una extraña formación a partir de una expresión que se utilizaba en el momento en que se casaban dos romanos, hombre y mujer, en que en la ceremonia del matrimonio la mujer decía ubi tu callus, ibi ego calla, o sea, en donde estés tú, callo, estaré yo, calla. Es realmente muy complicado que de esta expresión hayamos llegado a tocayo.
Antonio de la Torre lo que hizo fue irse a buscar al náhuatl. Y en náhuatl tenemos una palabra que es tocaitl, que quiere decir nombre. Y tocayotia es el verbo que quiere decir llamar a alguien, ponerle nombre a alguien. ¿Para qué ir tan lejos a los orígenes romanos a buscar una expresión rarísima si el náhuatl nos está diciendo tocayo en español de México tiene su origen en el náhuatl? Otra más que no deja de ser interesante es la etimología de hermoso. Esa es clarísima, viene del latín formosus, pero lo más interesante de este formosus es que su origen está en la palabra forma. Es decir que, y para esto hay muchas explicaciones del orden perceptual, o sea, más allá de la lingüística, en donde la forma es un elemento central de nuestra percepción como seres humanos. O sea que lo que está formado es lo hermoso. Centro Mario Molina. El Centro Mario Molina es una asociación civil, independiente y sin fines de lucro, creada en 2004 para dar continuidad y consolidar en México las actividades emprendidas por el doctor Mario Molina Enríquez, veracruzano, miembro del Colegio Nacional, que en 1995 recibió el Premio Nobel de Química por el resultado de sus investigaciones sobre las causas del agujero en la capa de ozono de nuestro planeta. Desde hace década y media, este centro, presidido por el propio Molina, funciona como puente de soluciones entre la ciencia y las políticas públicas. Algunas de sus acciones más destacadas han sido alertar sobre el crecimiento urbano desmedido donde el agua y las áreas verdes no serán suficientes, orientar a compañías constructoras y organismos como el Infonavit en programas para mitigar los gases de efecto invernadero en hogares de ciudades como México, Guadalajara, Monterrey y Mérida. Elaborar un programa enfocado a enfrentar el cambio climático para 2020 en Oaxaca. Generar guías dirigidas a autoridades municipales y estatales para reducir emisiones de gases contaminantes. Presentar estudios sobre costos y competitividad sustentable en la instrumentación de la reforma energética. Participar en múltiples foros de debate en temas como movilidad, donde se argumenta sobre el desuso de vehículos como el doble remolque. Además de mantener su independencia entre intereses comerciales o personales, el mayor logro del Centro Mario Molina ocurre cuando sus propuestas se transforman en soluciones reales. El Centro Mario Molina tiene en claro sus objetivos: vincular el conocimiento científico con las políticas ambientales y energéticas, tema del que todos debemos estar pendiente y del que, por supuesto, solo un miembro del Colegio Nacional podía destacar su importancia. Recuerda que en redes sociales encontrarás toda la información de la agenda del Colegio Nacional para que vengas y conozcas este espacio creado para ti. Ha llegado el momento de Fernando Martín Velasco y su libro negro. Vamos a verlo. Hablaba Georges Bataille de una especie de sentido obtuso en ciertas obras de arte, que es, por ejemplo, la música que nos es difícil escuchar, que es el arte que no podemos entender, que es la literatura en la cual el sentido figurativo no es explícito. ¿Por qué nos atrae este arte y qué esconde? O sea, ¿cómo acercarse a esa música si por primera vez uno quiere escuchar una obra de John Cage o de Mario Lavista o de... La única cosa que hay que hacer es escucharla una y otra vez. Flaubert decía, para que una cosa sea interesante, basta mirarla muchas veces. Bueno, para que una música pueda ser interesante, para que pueda gustar, hay cierta música que hay que oír una y otra vez. Pero insisto, hay otra música que es bastante más sencilla de escuchar. No toda la música, no todo el arte es hermético, ni mucho menos. Hay arte, gran arte, que es muy fácilmente perceptible. Bueno, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Es decir, ¿a quién no le gusta la Quinta Sinfonía de Beethoven? Vamos, a la primera,
te entregas. Pero insisto, si quieres oír sus últimos cuartetos, paciencia y escúchalos una y otra vez. En tus 13 comentarios sobre la música, recién editados por el colegio, mencionas en una parte que el intérprete es el amo del tiempo. Yo me acordé de una frase de Andrei Tarkovsky en el que hablaba de que el artista es el escultor del tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo para Mario Lavista y por qué produce este tipo de expresiones? No tengo la más remota idea de lo que es el tiempo. Es como un gran poder. Dice Borges en un famoso verso, dice, la música, esa misteriosa forma del tiempo. Es una forma del tiempo, según Borges. Es una manifestación del tiempo, pero una manifestación misteriosa. Y cuando Borges dice misteriosa, es que no atina a explicar en dónde está eso. Lo único que yo sé es que yo como músico, cuando pienso en música, pienso en sonidos que avanzan en el tiempo. No los pienso fijos, sino uno tras otro, uno después del otro. Es decir, que transcurren en esta dimensión tan misteriosa que es el tiempo, ¿no? Pero no es el tiempo cronológico, no es el tiempo que nos gasta. Es un tiempo muy particular el de la música, que comienza cuando la obra suena el primer sonido y esa forma misteriosa del tiempo termina con el acorde final. Ahí está. Ya ese tiempo que tú viviste durante la audición de la Quinta Sinfonía de Beethoven, no la traes a la vida real. La vida real, el tiempo corre de otra manera, me parece. Me parece. Y hoy vamos a hablar de las nuevas adicciones cuando no hay sustancias, sino son adicciones como a la apuesta o adicciones a los juegos. La adicción o la dependencia a sustancias químicas pues ha existido por muchos años, durante muchísimo tiempo, pero recientemente hemos tenido cambios y estos cambios tienen que ver con la nueva tecnología y entonces hemos visto cómo la apuesta se puede convertir en algunas personas en una verdadera dependencia que hace que sea difícil que se abstengan de apostar y que apuestan a niveles donde pierden su patrimonio y el patrimonio de la familia y se meten en muchos problemas y sin embargo no pueden parar a pesar de que saben que están teniendo consecuencias adversas. Y en un sentido, a pesar de que no hay una ingesta de sustancias, la emoción que da esta conducta de apostar y con este patrón de que a veces se gana y a veces no se gana y no se puede predecir, hace que la conducta se establezca y luego se mantenga. Y como está asociado nuevamente con esta liberación de dopamina, que es lo que nos da placer, y nuestro cerebro está, pues digamos, construido en torno a que repitamos esas conductas que nos dan placer, las personas llega un momento en que no pueden dejar de hacerlo. No todas las personas que apuestan desarrollan dependencia, como pasa con las dependencias a sustancias, pero sí genera pues, muchos problemas sociales y en muchos pues sí una verdadera dependencia. Este es un fenómeno que, a diferencia de las drogas, que son principalmente un problema de la juventud, las adicciones, las apuestas se extienden a muchos sectores, a muchos momentos del ciclo de vida e incorporan a muchas mujeres también de la tercera edad. Recientemente se ha pensado o se ha propuesto la dependencia también, no nada más a las apuestas, sino también a los juegos o las dependencias a lo que se ha llamado dependencia al Internet. La dependencia al Internet en realidad no tiene todavía un lugar como enfermedad, porque en realidad el Internet es el vehículo, o sea, si uno usa la computadora para apostar, en realidad la dependencia es a la apuesta,
o la dependencia es a la exposición a sexo o a otras situaciones complejas y el Internet o la computadora va a ser un vehículo y no el motivo de la dependencia. Entonces, eso no ha tenido, todavía no se ha incorporado como elementos que se tienen que investigar para que los entendamos mejor y sepamos cómo ponerlos. Pero la Organización Mundial de la Salud sí está proponiendo para su nueva clasificación internacional de enfermedades lo que es la adicción a los juegos. Y nosotros estamos ahora haciendo la investigación de qué tanto estas propuestas que han hecho los expertos para modificar la clasificación tienen un lugar y un sentido. En México se calcula que más de 3 millones de dólares libres de impuestos son generados por los juegos en línea. Las apuestas deportivas en Internet son las más llamativas para los mexicanos. Este problema resulta de gravedad, ya que la mayoría de las personas, inclusive niños, pueden jugar en línea en cualquier computadora, tablet o celular sin ninguna restricción. La doctora María Elena Medina Mora ha dedicado su vida al estudio de las adicciones y la salud mental, siendo esta tendencia un nuevo tema de investigación. ¿Recuerdas cómo enterarte de la agenda del Colegio Nacional? Muy fácil, síguenos en redes sociales o visita la página web. Estos espacios son creados para ti y en ellos esperamos sugerencias y comentarios. En el canal de YouTube puedes volver a ver este programa o, por qué no, alguna conferencia de tu tema favorito. Lamentablemente, nuestro programa ha finalizado. Soy Ana Peiro y te agradezco que me hayas acompañado en Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Espero verte muy pronto. Adiós.